Una bendecida tarde para todos. Un gusto saludarles. Bienvenidos. Vamos a trabajar, chicos. Pues como ustedes ven, ya vamos avanzando, ¿verdad? Una semanita más de trabajo. Así que por favor, vamos a desarrollar en esta parte prácticamente sería lectura, algunos elementos que nosotros vamos a ir conociendo de acuerdo a la estructura de la literatura, pero pues en realidad si ustedes van a notar en plataforma aparece una sección en donde vamos a solamente tomar algunos datos importantes y acá nos muestra más ejercicio de lecturas que otra situación, ¿verdad? Vamos a abarcar de la página 154 a la página 161, pero en su mayoría me presenta solamente fragmentos de lectura, entonces no hay mucho trabajo que hacer, ¿verdad? Bienvenidos, vamos a dar inicio entonces, por favor, para trabajar con el tema. Vamos a hablar un poquito acerca de la literatura, en este caso española en América. ¿Se recuerdan que habíamos visto algunos elementos anteriormente de otros tipos de literatura? En este caso vamos entonces a comenzar, ¿verdad? Con la literatura española. Vamos a hablar de la española como tal, pero acentuada acá en nuestro país, y usted más que nadie sabe, ¿verdad? ¿Por qué ese contexto? Recuerde que cuando se da la invasión, según estudios sociales, ¿verdad? El 15 de septiembre, perdón, la independencia. En este caso, el 15 de septiembre de 1821, pues se saca esa fase que se tenía anteriormente. Antes de 1524, nosotros sabemos que se da la invasión, ¿verdad? De los españoles. Entonces, durante esos lapsos, vamos a encontrar qué fue lo que se desarrolló como literatura dentro de este contexto. Entonces, acá dice, la época romántica del arte se desarrolla desde finales del siglo XVIII, específicamente con la llegada de la Revolución Francesa. Nosotros hablamos un poquito de la Revolución Francesa en sociales y se recuerdan ustedes que la Revolución Francesa, como su nombre lo indica, ¿verdad? Fue una revolución en donde se trajeron cambios totalmente distintos, se rompió con aquella hegemonía, se rompió, ¿verdad?, con aquellos grupos de élites que se tenían en un momento determinado y lo que se buscaba como tal, pues eran cambios, cambios en un sistema, cambios en la economía y sobre todo la revolución industrial. Es decir, se implementaron máquinas de vapor, se industrializó con maquinarias. En algún momento también se facilitó el trabajo a través del mismo. Hasta mediados del siglo XIX se caracteriza por un movimiento de exaltación a la libertad y dejar en un segundo plano a la razón. Como estamos hablando en este caso ya del romanticismo, es decir, de los sentimientos de la persona, entonces dejamos a un lado, ¿verdad? La razón. Se recuerdan cuando vimos la parte de la ilustración, ¿verdad? Que era situación que se manifestaba en donde se daba más a la situación real, a lo que podían percibir en cuanto, ¿verdad?, a los sentidos, es decir, que las cosas eran y son de tal forma, porque así era como se percibía. Acá cambia, ya se da la expresión de sentimientos, es perceptible en casi todas sus obras. Acá son un poquito más subjetivas porque usted sabe, ¿verdad?, que lo sentimental es eso como tal. El romanticismo sentimental representa el romanticismo puro, en lo subjetivo, y en este caso separa aspectos políticos de lo que compete, ¿verdad?, a lo que son obras sociales. También nos habla entonces de un romanticismo social contrario a lo sentimental. En este caso se habla sobre la problemática social que se daba en aquella época. Vamos a hablar un poquito, recordar aquellos aspectos que nosotros hemos visto en sociales, por ejemplo. Durante la época social, en esta fase, usted sabe, ¿verdad?, que había mucha pugna de conflictos entre los liberales, los conservadores, entre los hijos de españoles y los españoles radicados como tal en América, entre los radicados en América y los que estaban todavía viviendo en España, ¿verdad? O sea, son muchas situaciones de las cuales nosotros mencionamos. Entonces, sumado a ello, pues se habla de esta parte literaria. ¿Qué características tiene el romanticismo? Tiene la ruptura con el neoclasicismo, rompe patrones y en este caso libera al autor. Ya no lo llevan un mismo patrón, sino totalmente rompe con esta situación. Exaltación al oculto, es decir, al yo. Cuando hablo en este caso al yo individualizado, ¿verdad? O sea, las partes que tiene el ser humano como el pensamiento, los sentimientos, las emociones, las expresiones,
como tal. El sentimiento de de la libertad, el rechazo de las reglas literarias o esquemas de pensamientos tradicionales. El nacionalismo, la exaltación extrema de los valores culturales. Y ustedes saben, ¿verdad? Que existe en esta parte del nacionalismo el valor patrio, el amor que uno le tiene pues a la tierra donde nació, para ver esa parte, ¿verdad? La exaltación de los símbolos patrios, cuestiones como esas. A eso se debe este aspecto o esta característica. La muerte y el amor como una temática. Todos en un momento determinado pues hemos visto, ¿verdad? Dramas, tragedias, en donde hay personas, ¿verdad? Que se enamoran de otras, que no son correspondidas, o unas que sí son correspondidas, o u otros que, por ejemplo, en aquel entonces, ¿verdad? Habían amores que eran prohibidos, que no se podían desarrollar. Por ejemplo, hay una obra en donde se habla y se las he mencionado mucho, ¿verdad? Que es La hija del adelantado. Es decir, el personaje pareciera que fuera don Pedro de Alvarado y que él no dejaba, ¿verdad? Que a su hija la cortejara pues cualquier persona, un amor prohibido definitivamente. La presencia de elementos naturales, en este caso, ¿verdad? A los personajes como confidentes. Y ustedes saben que siempre existe, ¿verdad? El término, ¿verdad? Compinche, ¿verdad? Una persona que está siempre a la par de uno cuando uno le confiesa todo, ¿verdad? Idealismo, en este caso los personajes románticos, entre otros aspectos. Para esta fase de la literatura es muy comprensible, es muy fácil de poder entender porque vuelvo a expresar, la situación que se manifiesta, ¿verdad? Es un acontecer del ser humano de forma individual. Entonces, como expresa sentimientos, ahí es donde nosotros empezamos, ¿verdad? A ver esos aspectos. Nos dice que la literatura romántica española, el romanticismo se da aproximadamente en el siglo XIX, se cultivó la poesía, el teatro y combina, ¿verdad? Matrices distintas como romances, leyendas, teatro, entre otros. Para ello, entonces, ¿qué era un romance, verdad? Buscaban, se establecían versos, representaban tradiciones del siglo de oro español. En este caso, una obra conocida de aquel entonces era El Moro Expósito, escrita en 1834 por Ángel Saavedra, el duque de Rivas, quien destaca como un principal compositor de los romances. Y el Moro Expósito, otra vez, ¿verdad? Era una persona o un personaje que definitivamente estaba enamorado de alguien imposible. En las leyendas tenemos la escritura en verso, da un carácter particular, sobresale José Zorilla, tenemos a José de Esprocenda y también a Gustavo Adolfo Becker. En el teatro se mantuvo con un tema central de exaltación de un individuo y de la crisis de tradiciones sociales culturales que lo aprisionaban. El modelo dice la realidad de don Juan Tenorio. Y acá entonces con esa idea así muy puntual de don Juan Tenorio, sabemos, ¿verdad? De aquel personaje que le gustaba enamorar a todas las personas, ¿verdad? Por eso el término que ustedes han escuchado, todo un don Juan, ¿verdad? Es decir, todo un caballero apuesto en disposición, ¿verdad?, de enamorar a todas las mujeres como tal. Entonces ahí es como que resume, ¿verdad?, ese aspecto de los cuales nosotros estamos hablando en este momento en cuanto a la literatura americana, en el aspecto del romanticismo. Avanzando entonces, mis hijos hermosos, vamos a hablar de la literatura romántica e hispanoamérica. Significó un modelo y una influencia directa de la literatura hispanoamericana en las nuevas naciones americanas. Se gestaba el sentimiento de la libertad, tanto individual como también dentro de un esquema social y cultural. Se podía establecer, ¿verdad? Por ejemplo, ya aquel proceso de independencia de países. Sin embargo, un fenómeno común de los nuevos países americanos fue una nueva crisis política ocasionada por dictadores. Y aquí viene aquella situación que les decía en cuanto a sociales, ¿verdad? En la vida, en forma generalizada, siempre va a existir una pugna por poder. El que tiene el poder lo quiere mantener y el que no lo tiene lo quiere obtener, ¿verdad? Entonces, sobre eso también nos relataba, ¿verdad? De estos aspectos como tal. Continuando, tenemos que los temas, en este caso, de los géneros y los autores románticos de la época, tenemos también, dice, se utilizó la poesía y la narrativa.
Ustedes saben que regularmente casi que todos los poemas lo que hacen es exaltar la belleza de otra persona, ya sea hombre o mujer, ya sea de la naturaleza o el elemento que se tenga, ¿verdad? Como musa. ¿Qué pasa? Cuando se narra esta parte, esta es la descripción de todo lo que en un momento determinado se esté observando como tal. Y dice también, se destacan cuadros de costumbres, se busca presentar mediante la desmesurada de elementos adjetivos o elementos como costumbres, tradiciones del país. Y por eso también, otra vez, voy a retomar el anterior que mencionábamos, ¿verdad? El moro, porque era aquel el personaje que aquel entonces se desarrollaba como tal. Para ello, ¿qué pasaba en Guatemala? Dice que en el siglo XIX estuvo altamente influida por el principio de la libertad y también la independencia. Por lo tanto, esta literatura, ¿verdad? Se conoce como época de la literatura independentista. Solamente que aquí ya no estamos hablando, ¿verdad? En forma generalizada, sino contextualizada a Guatemala. En la literatura independentista sobresalieron los ensayos y los discursos, los géneros literarios de la época en cuanto a los temas, ¿verdad? Entonces, la libertad como tal. Por otro lado, el periodismo formó parte también, ¿verdad? Importante de este tipo de literatura como tal. Dice, destacan en este caso seminarios y folletines. Los seminarios eran publicaciones semanales que representaban el pensamiento de la época. ¿Qué época? Independentista. Los folletines fueron publicaciones como novelas en fascículos, es decir, en temarios muy pequeños, ¿verdad? Cuando dicen, ah, es que solo es un fascículo, es solo una partecita, ¿verdad? Es algo breve que se desarrolla. En el romanticismo, en Guatemala destaca José Batres Montufa con su ícono poema Yo pienso en ti. En Guatemala también el costumbrismo fue una tendencia, ¿verdad?, de reflejar aquellas situaciones pintorescas de la sociedad que se vivía en aquel entonces. Sumado a ello, el paisaje. Y hasta hoy en día, ¿verdad? El paisaje ha sido un elemento fundamental de nuestro país para poder expresar todo aquello, ¿verdad? Que se puede escribir en poemas, en versos, en fragmentos, en narraciones, etcétera. Y para ello tenemos aquí un fragmento de Amalia, pero le vamos a pedir favor a José Daniel que pueda leer este hasta acá, por favor, de este fragmento. Después le vamos a pedir a Sua que lea los otros dos. Y por último, Anthony leerá, ¿verdad? Este otro fragmento. José Daniel, por favor. Amale. Señor, disculpa, hasta donde dijo que tenía que terminar. Acá, por favor, donde dice derechos de cada uno. Ah, bueno. Gracias, José, te escucho. No, señores, contestó, no hay más reunión que le presenté hace 15 días que tuve la palabra de cuarentena hombres para este caso. Después se me redujo a 30, a ir a 20. Ahora os cuento y no hallo, y no hallo sino 10, y sabéis qué es esto, la filosofía de la dictadura de Rosas, nuestros hábitos de desunión en la parte más oculta de la sociedad, nuestra falta de asociación en todo y para todo, nuestra vida de individualismo, nuestra apatía, nuestro abandono, nuestro egoísmo, nuestra ignorancia sobre lo que importa, la fuerza colectiva de los hombres conserva a Rosas en el poder y hará que mañana corte el detalle las cabezas de todos nosotros, sino que haya 4 hombres que se den la mano para protegerse recíprocamente. Será siempre mentira la libertad, mentira la justicia, mentira la dignidad humana y el progreso y la civilización, mentiras también allí donde los hombres no liguen su pensamiento y su voluntad para hacerse todos
solidarios del mal de cada uno para congratularse todos del bien de cada uno para vivir todos en fin la libertad y en los derechos de cada uno. Muchas gracias, José Daniel. Suba, por favor. Voy a avanzar y después voy a retornar acá. Lee, por favor, estos dos fragmentos y el final. Los los dos párrafos, Miss. Sí, solamente que aquí está el primero y el otro finaliza hasta acá, ¿verdad? Entonces yo voy a correr la página después cuando llegues para acá y ya puedes continuar leyendo. Ah, ok, Miss. Gracias. Pero ¿dónde no hay 20 hombres que unan su vida y su destino el día en que se jueguen la libertad y la suerte de su patria, la libertad y la suerte de ellos mismos? Allí debe haber por fuerza un gobierno como el de como el de Rosas, y allí está bien y en su lugar allí está bien y en su lugar ese gobierno. Gracias, amigos míos, honrosas excepciones de nuestra raquítica generación que tiene de sus padres todos los defectos sin ninguna de las virtudes. Gracias otra vez. Ahora ya no hay patria. Para mañana como la esperaba, para mañana como la esperábamos. Pero es preciso que la haya para dentro de un año, de dos, de 10. ¿Quién sabe? Es preciso que haya patria para nuestros hijos siquiera. Y para esto tenemos desde hoy que comenzar bajo otro programa de trabajo incesante, fatigoso, de resultados lentos, pero que dará su fruto con el tiempo. Es un combate de sangre, de espíritu, de vida al que vamos a entrar. Aquel que sobreviva de nosotros cuando la libertad sea conquistada enseña a nuestros hijos que la libertad durará poco si la sociedad no es un solo hombre para defenderla. Ni tendrán patria, ni tendrán patria, ni libertad, ni leyes, ni religión, ni virtud pública. Mientras mientras el espíritu de asociación no mate el cáncer del individualismo que ha hecho y hace la desgracia de nuestra generación. Abracémonos y despidámonos hasta el extranjero. Muy bien, gracias. Vean cómo se establece este fragmento así, muy puntual de lo que estamos hablando. Habla de sentimientos, habla de emociones, habla de cómo una persona debe de actuar de forma individual, pero dentro de un grupo colectivo. Nos establece, ¿verdad?, que debemos de ser personas libres, de decir lo que sentimos, de cómo lo sentimos y lo percibimos y hacer valer, ¿verdad?, una justicia en forma generalizada. Ahí es una clara idea, ¿verdad?, de lo que nos establece entonces esta parte del romanticismo. Pero hay otro fragmento, por eso les decía que es más de lectura esta parte que en sí de lo que se establece. Anthony, por favor, vas a leer la siguiente columna que aparece acá, de los tres párrafos. Luego le voy a pedir a José Franco que lea los otros tres párrafos de la segunda columna. Y por último, Jeff va a leer la tercera columna. Los escucho, por favor. Anthony. Era la edad lisonjera, en que es un sueño la vida, era la Amora no, Aurora, Aurora, hechicera. ajá, de mi juventud florida, en su sonrisa primera, cuando sin rumbo vagaba por el campo silenciosa, y en escuchar me gozaba. La tórtola que entonaba su querella lastimosa, melancólico fulgor, blanca luna repartía, y el aura leve mecía con soplo murmurador la tierna flor que se abría. Gracias. José Franco, por favor. Estas otras tres.
fragmentos. Y yo gozaba el rocío nocturno, llanto del cielo, el bosque espeso y umbrío, la dulce quietud del suelo, el manso correr del río, y de la luna el albor y el aura que murmuraba, acariciando la flor y el pájaro que cantaba, todo me hablaba de amor. Y trémula, palpitante, en mi delirio extasiada, miré una visión brillante como el aire perfumada, como las nubes flotantes. Gracias. Jeff, por favor, los otros tres. Ante mí resplandecía como un astro brillador, am, y mi loca fantasía al fantasma seductor tributaba idolatría. Escuchar, pensé su acento en el canto de las aves. Eran las auras su aliento, cargadas de aromas suaves y su estancia el firmamento. Qué extraño ser aquel, ser era aquel. ¿Era un ángel o era un hombre? ¿Era un dios o era Luzbel? Mi visión no tiene nombre, a nombre tiene, era él. Muy bien, muchas gracias. Vean entonces, acá nos dice que el fragmento es de Gertrudis Gómez de Avellaneda y que era de origen cubano. ¿Se recuerdan que les dije que es la expresión de los sentimientos de una persona y que puede ser exaltando la belleza de otro ser o la belleza de la naturaleza? Y aquí claramente podemos observar, ¿verdad? La exaltación de esa belleza a la naturaleza. Nos habla del campo, nos habla de la flora, nos habla de la naturaleza misma en cuanto a la aurora, el amanecer. Es ahí donde nosotros podemos observar, ¿verdad? La expresión de ese sentimiento que hemos venido hablando hasta el momento. Aparece la primera actividad, luego aparece la literatura española, pero cambia el término en relación al realismo, ya no a los sentimientos. Ahorita vamos entonces a establecer que ya es otra fase siempre de América, pero ya no vamos a hablar, ¿verdad?, de los sentimientos del ser humano. Muy bien, voy a avanzar un poquito y luego vamos a retroceder para que usted pueda terminar en clase, ¿verdad? Esta pequeña actividad. Tenemos y dice entonces que la literatura española en América, el realismo, es un contexto histórico. La literatura realista surge a finales del siglo XIX. La segunda mitad de este siglo estuvo marcada por una serie de cambios sociales y políticos que reflejaron, ¿verdad?, cambios culturales y artísticos, tanto en Europa como en América. Recuerden que nosotros somos influenciados por todo lo externo. Entonces, al cambiar algo en otro lugar, pues lógicamente va a tener una repercusión también en nuestro país. Destacan en época la revolución de 1868 en España, la confirmación de la burguesía y el crecimiento de las clases obreras, es decir, la separación total de dos grupos, la clase que tenía el dinero, es decir, la burguesía, y la clase trabajadora, la clase pobre, ¿verdad? Proletariado. Y aquí entonces se marca una desigualdad económica como tal. ¿Qué características tiene el realismo? El rechazo al romanticismo. Ya no quiero saber nada de los sentimientos del ser humano, dejémoslo por un lado, ¿verdad? Entonces, con ese rechazo a esa parte romántica, a esa expresión de emociones, de libertades, cambia y pasa a otra fase, a un análisis de la realidad, en donde busca comprender un mundo de manera objetiva y compleja, interesándose en una problemática social. Es decir, si vemos que estamos sufriendo ahorita por alguna situación, ya no voy a llorar, ay, es que estoy padeciendo. No, tengo que ver mi realidad y establecer sucesos que cambien esa realidad como tal. El uso y la descripción para dar a conocer personajes tanto desde el punto de vista físico como psicológico, así como el entorno de lo que les rodea. ¿Qué aspectos psicológicos vamos a encontrar? La separación. Ah, bueno, ¿a qué grupo pertenece? ¿A los ricos o a los pobres, verdad? O sea, por eso se llama realismo. Descripción objetiva de la realidad. El interés se centró en la observación de la vida cotidiana, sin la acción de la imaginación, sino pinta, ¿verdad?, la crudeza como tal de la realidad. No puedo establecer pertenecer a un grupo que no, o sea, que definitivamente no es mi realidad. La pureza de un contenido.
más que la forma enfatizó en un lenguaje propio para transmitir la realidad de lo que se acontecía en aquel entonces. ¿Qué exponentes tenemos dentro de esta literatura realista en Europa? En Francia reconocemos a Honoré de Balzac. Es sin duda es el escritor más representativo del realismo europeo. Entre sus obras destaca Eugenia Grandet y Papagori. Su obra La comedia humana, en una serie de 85 novelas, óigase, 85 fragmentos, ¿verdad?, que describen la sociedad de esa época. También a Mary Henry Baylor, Stangel, destacó por su obra Rojo y Negro, a Gustavo Flaubert, creador de Madame Bovary, considerada como la obra más cool de esta situación en la realidad francesa. En Inglaterra tenemos a Charles Dickens, destacó con su obra Oliver Twist y también Canción de Navidad. Esta última famosa historia del hombre avaro, ¿verdad? Nosotros he visto, ¿verdad?, aquellas situaciones para la Navidad de los tres espíritus de la Navidad de Evans, ¿verdad? Scrooge. Entonces ahí nosotros podemos observar cómo esta realidad era la parte social que se tenía y que se tradujo, ¿verdad?, a una obra literaria como tal. Vean de dónde procede este cuento. Rusia, dos autores destacan en este país, León Tolstói con Ana Karina y Guerra y Paz. Por otra parte, también tenemos a Fyodor Dostoevsky. Escribió novelas emblemáticas como El crimen y castigo y El jugador. En España tenemos durante esta época, la novela generó, dice, lo más utilizado de ella. Está Juan Valera, está Pepita Jiménez, también que el de un aspecto psicológico, y Benito Galdós con Marianela. Vean entonces cómo nosotros pasamos de la expresión de los sentimientos a la vivencia real que se tenía, y que de esa vivencia real, ¿verdad?, se destacaron muchos relatos como tal. Muy bien, mis hijos, ustedes me indican, por favor, alguna duda con respecto al tema, algún comentario, alguna situación que no haya quedado clara, por favor. No, Miss, todo bien. Gracias, Sua, muy amable. Muy bien, entonces en la próxima clase va a leer Apolinario y leerá Kimberly los otros fragmentos, ya que hemos llegado prácticamente al final de la clase. Y también estaremos, ¿verdad?, el día de mañana en la siguiente fase como tal, para que ustedes, dentro de los dos periodos que tenemos, pues vamos a dejar uno para que ustedes desarrollen las actividades. Que tengan una feliz y bendecida tarde. Nos vemos el día de mañana, chicos. Adiós, Miss, nos vemos. Nos vemos, Sua. Feliz día.